el ambiente está full. Empezamos la temporada con una actriz invitada que es Consuelo García, súper buenísima gente. Y ya han pasado 2 semanas de esto y ya se reincorporó Cecilia. Y Cecilia ha venido súper cargada con las pilas. Y hemos levantado también la obra full, estamos full y el público está respondiendo muy bien, está yendo y bueno, como te digo, las anécdotas están entrando y entrando y la energía con los chicos es única, ¿no? Es súper. Para mí ha sido una bendición que Jonathan me pase la voz para venir a esta obra porque he conocido gente, aparte de las que ya conocía, como Milo Peskenazzi, como Luis Leiva, como Consuelo García, que siempre, y esto es algo que siempre digo, cada vez que yo voy a un grupo o llego a un grupo nuevo, algo tengo que aprender. Y no me equivoqué, en esta obra también. Me gusta, todos tienen algo que enseñar. Me gusta es lo máximo, o sea, aparte de manejarte muy bien en la escena, canta y canta espectacular. O sea, y tiene una super energía. Eliu nunca se cansa, siempre tiene recursos, te saca una tras de otra, tiene una facilidad para improvisar en los momentos de comedia, maneja demasiado bien la comedia, súper bien la comedia. Entonces, esas son cosas que uno tiene que aprender, la frescura con la que puede manejar la situación, lo mucho que le mete a su personaje es rico, es para aprender. Y bueno, y repitiendo el plato a trabajar con Caterina Sánchez, con Daniel Sarados, con Cecilia Toso, con Jonathan Oliveros, pues es lo máximo. Cada vez nos conocemos más en escena y es más fácil trabajar con ellos. Llega un momento en el que ya hasta de memoria sabes más o menos cómo puedes hacer el match para que te empiecen a responder, saber qué broma le puedes soltar para que te respondan alguna cosa, entonces ya es química. Y eso lo generó en la convivencia. Tanto tiempo, ya tenemos ya casi, como que no me quiere la cosa, ya nos vamos casi por 2 años trabajando juntos. Entonces ya hemos hecho como familia teatral, como se dice. Va muy bien, yo estoy muy contento en esta obra. Nos quedan 3 semanas, no, ya nos quedan 2 fines de semana más. Y es una pena, ¿no? Porque ya se acaba, ya te acostumbras a los viernes 12 domingos a saber que tienes que venir al teatro, acordarte con tus amigos. Yo no digo que vengas a trabajar, porque yo no sé si esto lo puedo ver como trabajo porque lo disfruto demasiado. Van a divertirse. Normalmente uno dice que el trabajo pues no es una cosa que te gusta, lo tienes que hacer. Eso me encanta hacerlo. Igual es un trabajo, pero no lo veo así. Lo disfruto, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Y lo más bacán, te pagan por venir a pasarla bien con tus amigos. Qué bonito, ¿verdad? Es muy divertido. La obra está muy bien. Va hasta el 1 de mayo. El Teatro Auditorio Miraflores, Avenida Larco 1150, los viernes, sábados y domingos a las 8:50, 8:15 de la tarde, 8:15 de la noche. Nada, la obra está espectacular, está muy divertida, tú la has visto ya. Claro, entonces, 2 veces y me voy por la tercera. Claro, entonces ya te das cuenta que no tiene pierde. Entonces vengan, vayan a verla, se van a divertir muchísimo.